Muy buenos días. Empezamos un nuevo mes, es el mes de noviembre. Qué rápido, muchos diremos qué rápido, pero ha sido un tiempo bastante singular, bastante diferente, podríamos decir algunos, y sabemos que nos encontramos en una época donde podemos decir con mucha propiedad que hay un antes y hay un después. Yo espero que el después sea mucho mejor que el antes, por supuesto. La semana pasada tuvimos la bendición de tener a nuestro hermano Aldo ministrando la palabra del Señor. Pues hoy yo vuelvo al púlpito y le doy muchas gracias a Dios por este privilegio que Dios nos da, a mí de estar acá y a usted de estar detrás de este dispositivo para celebrar juntos el nombre de nuestro Dios. ¿Qué le parece si oramos y le permitimos al Señor que tome control de este tiempo? Vamos a orar por las personas que están enfermas. Vamos a orar por las personas que están hospitalizadas. Vamos a continuar orando por nuestros hermanos, familias amadas que han tenido pérdida física y están en un tiempo de duelo. Vamos a acompañarles también. Queremos orar por usted, cualquiera que sea su situación. Y hoy yo quiero permitir que el Señor pueda usarme para traer una palabra que yo sé, creo y estoy seguro que es de parte suya para hablarle a su iglesia. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias y quiero bendecirte por el privilegio que me das de poder estar ministrando a tu pueblo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias por cada persona que se encuentra escuchando este mensaje. Yo espero, Dios, que la tarea pueda ser compartida. Yo entregar lo que tú has puesto en mis manos, en mi corazón, el producto de un trabajo, de una lectura, de una investigación, pero que mis hermanos puedan poner su corazón y dejarse ministrar y no distraerse con nada. Gracias por tu fidelidad. Quiero traer, por favor, una palabra de oración a favor de todos aquellos que se encuentran enfermos, que se encuentran hospitalizados, tal vez aquellos que hoy experimentan todavía el dolor de la partida de un ser querido. Hemos acompañado familias y estamos orando por aquellos que sufren el dolor, el duelo de haber perdido a un ser querido, pero también oramos por aquellos a quienes tú recientemente has podido resolver su tema de vivienda. Oramos por las personas que hoy son damnificadas a lo largo y ancho de esta pequeña Centroamérica. Cuida de nuestro país. Señor, manifiéstate con poder. Hoy queremos darte toda la honra y toda la gloria y queremos abrir tu palabra en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Así ponemos este tiempo y te damos gloria a ti, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados, esta semana he tenido un poquito de carga académica y he estado haciendo algunas lecturas y finalmente tuve la oportunidad de encontrarme con este texto. Es un texto que a mí me gustaría leer y una vez o después, inmediatamente que yo haya concluido, quiero decirles que Dios puso un título para ustedes o en esta ocasión para este mensaje y sé que Él va a ministrarnos. Así que yo quisiera que usted me acompañe a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a iniciar en el capítulo 1. A mí me encantaría recorrer todo el capítulo, pero creo que el tiempo tal vez será nuestro enemigo. Así que vamos a usar los primeros 7 versículos. Y quisiera leerlos para ustedes. Voy a tratar de leer pausadamente, pero sin que se pierda el hilo y la fuerza de lo que el apóstol está escribiendo en esta su primera carta al joven Timoteo. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo
nuestro Señor. Dice el verso 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro de que en ti también. Dice el verso 6, y voy a concluir en el 7: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este mensaje lo he titulado Tiene que empezar en mí. Quizás sea un título un poco extraño, pero así fue como lo titulé. Tiene que empezar en mí. Hay momentos en la vida, hay circunstancias que sobrevienen, y yo creo que estas circunstancias sobrevienen todos los días, unas en mayor escala, otras en menor escala, y máxime en estos tiempos que son tiempos diferentes, tiempos que nos ha tocado vivir. Estamos construyendo una historia en donde, como dije al principio, hoy podemos hablar de un antes y también podemos hablar de un después. Estos tiempos tienden a desanimarnos, tienden a descompensarnos. No estoy hablando solo de los tiempos, estoy hablando de las circunstancias que están dentro de estos tiempos. Y muchas veces no solamente estamos descompensados, desanimados, sino que también estamos tristes. Es como no tener claridad sobre lo que va a suceder en el futuro, y no hablemos de un futuro muy lejano, un futuro inmediato, e inclusive cómo va a terminar el día de hoy. Muchas de estas situaciones hacen que nosotros nos permitamos, mire cómo estoy hablando, nos permitamos, un tema de la voluntad, nos permitamos desfallecer. Muchos han sido víctimas de duelos, o sea, personas que han partido. Este año hemos despedido, o por lo menos hemos sabido de personas amadas que han pasado a la presencia del Señor, o por lo menos han dormido hasta el sonar de la final trompeta. También tenemos mucha información de hombres y mujeres enfermos o sencillamente desanimados. ¿Por qué? Por la incertidumbre del mañana. Es por esta razón que nosotros, creo yo, necesitamos una palabra que pueda golpear nuestras vidas y pueda hacerlo positivamente. Y cuando pienso en una palabra, estoy diciendo: necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos volver y necesitamos compilar y necesitamos armar muchas de esas historias que alguna vez afectaron nuestra vida, pero que hoy son necesarias, son oportunas, son urgentes. Por eso yo quisiera animarles a que podamos ver lo que la Biblia tiene para nosotros, que creo de por sí que tiene mucho, y además aplicar esa palabra, hacerla nuestra. Vamos a ver, muchos hemos orado porque Dios provoque un avivamiento. ¿Lo ha hecho usted? Bueno, yo he orado muchas veces, le he pedido a Dios: Dios, por favor, trae un avivamiento. Y algunos lo han pedido tanto que no sé si están preparados para que cuando el avivamiento llegue, ellos estén. Tener la actitud, no solamente pedir el avivamiento, sino además tener la actitud. Bueno, yo he pedido por un avivamiento, pero mire lo que voy a decir. Ahora estoy hablando en un sentido muy general, muy incluyente. Un avivamiento en casa, ¿qué le parece? ¿Cómo suena esto? Con nuestro esposo estoy pensando en una dama, que una dama pueda decir: a mí me gustaría que el Señor provoque un avivamiento en mi amado,
o que el amado diga: y a mí me gustaría también que se pudiese dar un avivamiento en ti, o sea, en ella. Algunos consideran un avivamiento urgente en y con los hijos. Estoy hablando de la relación. Quiero iniciar definiendo lo que es un avivamiento. Muchos tal vez conocemos lo que significa o lo que podría significar. Encontré una definición un tanto sencilla y me gustaría servirme de ella. Un avivamiento, dice un diccionario, una fuente sencilla, es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios. Un proceso. A mí me gustan los procesos porque Dios es un Dios de procesos. Y este es un proceso de conversión en donde nosotros estamos dando vuelta, estamos haciendo un cambio de mente, un proceso de conversión espiritual motivado o movido por Dios. Es un despertar espiritual. Es un lenguaje quizá un poquito muy bíblico, pero si usted me permite usar un lenguaje mucho más sencillo, yo le diría que es dar vida a algo que ha comenzado a morir. Ciertamente las circunstancias muchas veces afectan tanto nuestra vida, afectan nuestras relaciones, y he pensado mucho en lo que sucede hoy en la vida de la iglesia. La iglesia está experimentando por uno de los sismos más complejos. Me refiero a la pandemia. La pandemia ha hecho que nos separemos, que nos distanciemos y, ¿por qué no?, a veces que nos desconectemos, afectando, por supuesto, la esencia de nuestro ser, que es la comunión en Cristo Jesús. Disfrutamos mucho de la comunión cuando estamos unos con otros, cuando podemos compartir, abrazarnos, cuando podemos llamarnos. Hablábamos con mi esposa sobre un tema que es bastante sencillo, una pregunta, una palabra que tal vez puede que cobre sentido en este mensaje. La palabra o la pregunta es: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad que sencilla? Y parece que no solamente sencilla, sino que es hasta fácil de pronunciar. ¿Cómo estás? Lo difícil tal vez es ponerla en práctica. Lo difícil tal vez es accesar a nuestro celular y llamar a alguien, a un hermano, a una hermana, a un pariente, a una persona a la que dejamos de ver hace mucho tiempo. Y esta es una buena ocasión porque tenemos relativo tiempo para hacerlo. Y preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Me gustaría saber no cómo está todo lo que gira alrededor suyo, sino cómo está usted. ¿Qué pregunta más personal? Qué bien nos sentiríamos con una pregunta como esa. Eso quizá sea algo que estamos necesitando. Entonces, avivamiento es darle vida a algo que ha comenzado a morir. Llámese una relación, llámese una amistad, llámese una práctica, llámese un ministerio, llámese un compromiso, no importa, como usted lo quiera llamar. Entonces, en ese lenguaje sencillo, dar vida a algo que comenzó a morir sería como definiríamos la palabra avivamiento. Sería justo preguntar ahora, solo como un tema reflexivo: ¿qué ha comenzado a morir en nosotros? Digo, si es que ha comenzado a morir algo. Y puede ser que esto tenga que ver con un mes, con 2 meses, con el tiempo que llevamos de pandemia, no sé, 7 meses, 8 meses, o a lo mejor lleve más tiempo. ¿Qué es eso que ha comenzado a morir en nosotros? Si es como tratar de revisar si hemos perdido el apetito por estar con una o varias personas, si es que hemos perdido el apetito para compartir con la persona que Dios nos ha prestado como cónyuge. Estoy hablando solo generalidades. Puede ser que ya no tengamos ganas de compartir con nuestra familia. Se volvió monótono, tal vez se volvió algo frío. Ya nos hemos acostumbrado
a estar tanto tiempo juntos que hemos perdido ese gozo, esa dinámica de estar juntos. No sé en qué manera pueda aludirle a usted, pero puede ser que tal vez lo que hemos sentido es pocas ganas de leer la palabra de Dios, o algo tan sencillo. No estamos congregándonos, entonces esos tiempos de adoración donde escuchamos o cantamos himnos y alabanzas, tal vez se ha vuelto un poco apático en nosotros. ¿Qué está muriendo en usted? ¿Qué está muriendo en mí? Sería una buena pregunta, porque eso necesita ser avivado. Continúo. La Biblia nos da una gran cantidad de textos hermosos. Parece que tienen suficiente potencial para cambiar nuestras actitudes ante las circunstancias de cada día. Yo quisiera referirme a alguno de ellos y me gustaría comenzar con Isaías 41:10, un texto que ha sido fortaleza en mi vida, que me ha levantado en muchos momentos, a lo mejor a usted también. Dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un texto que tiene por sí mismo la confianza, el potencial para poder animarnos. 61, estoy ahora en Isaías. Dice la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Otro hermoso texto. Quiero continuar con el Salmo 46:10, que me fascina. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de textos que en circunstancias muy singulares tienen la capacidad, tienen el poder de levantar nuestro ánimo. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, podemos leer en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y finalmente un texto más en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 6, dice la palabra del Señor: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y estemos sobrios. Todos esos textos, créame, me gustan, de verdad me gustan y me llenan. Pero hoy hemos seleccionado 7 versos que se encuentran en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y en donde el Señor está hablando a través y por medio de una palabra que yo creo que es para usted. Y también creo que allí está contenido uno de los mejores consejos, quizá un consejo oportuno, un consejo que usted y yo necesitamos escuchar. Vamos a entrar un poquito en contexto. La Biblia dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo tengo que decirle que Pablo se encontraba en Roma cuando escribió la carta a Timoteo, o cuando escribe esta epístola. Y imagínese usted cómo puede ser la condición de una persona que se encuentra encarcelada. Sin embargo, desde la cárcel, sabiendo él que la carta era una carta para Timoteo, él se permitió redactarla con toda la formalidad. Parece que tiene sumamente claro el valor y la trascendencia del mensaje. Yo le animaría a usted a que usted pueda escuchar los primeros versos hasta llegar al verso número 6 y podamos aprender qué es lo que está sucediendo, no solamente en el texto, sino en el corazón mismo de Pablo y el mensaje para nosotros. Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él se presenta
así formalmente. Pablo es quien escribe y se presenta. Y él inicia recordando su título apostólico. Esto no suele hacerlo Pablo. Déjeme compartirle que Pablo no es de los que camina por allí pavoneándose, diciendo quién es y qué títulos tiene. Y no es necesariamente a lo que se refiere aquí. No está hablando de su título como si un apostolado fuese más alto que un pastorado. Él no está hablando de eso. No debe de malinterpretarse de ninguna manera. Lo que él está haciendo es que él quiere que las personas que lean, y en este caso Timoteo, que es a quien él está dirigiendo la carta, pueda reconocer su autoridad, una autoridad apostólica. Nos hace ver que su apostolado está plenamente certificado, y está certificado por la mismísima voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, el que confirma mi autoridad es Dios. ¿Sabe, amado? Esto es válido y necesito detenerme para revisarlo con usted. Pablo está enviando una carta a Timoteo que posteriormente, con los años, se convertirá en una carta universal. Una carta que, aunque es una de las cartas pastorales, será una carta que tendrá afectación para usted y para mí, porque va a ser palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios, Él nos está enseñando que Dios pone hombres y pone mujeres y los capacita y les da autoridad. En este caso, Pablo es un hombre de autoridad, porque Pablo es un apóstol, es un enviado de parte de Dios, y es Dios quien lo certifica. Y esta carta tiene una dirección. Entonces vemos varias cosas. La carta es formal, la carta es seria. Aunque ha sido escrita en condiciones bastante complejas en la cárcel, Pablo está completamente claro de la fuerza y la profundidad de esta carta y su mensaje. Por eso le dice: Timoteo, quiero que sepas que el que te escribe es Pablo, el apóstol, y soy apóstol por la voluntad de Dios. Él pudo haber escrito una carta mucho más informal, pero él entiende la trascendencia de este mensaje, de esta carta, y quizá lo que eventualmente podría impactar su vida y la mía. A Timoteo. Entonces la carta tiene un destinatario. Entonces los mensajes que nosotros compartimos son mensajes que vienen de, y también tienen un para. Cuando nosotros nos paramos aquí para predicar la palabra, es una palabra que ha sido confirmada por el mismo Señor Jesucristo. Estamos hablando de la palabra de Dios, y ese mensaje se entrega con formalidad, se entrega con seriedad, y la seriedad radica en la preparación, sea cual sea la condición que pueda estar viviendo el maestro, el predicador, el apóstol. Y en este caso Pablo le dice: el destinatario eres tú, Timoteo. Como yo le puedo decir, este mensaje que estoy compartiendo es para usted, amado y amada, Timoteo. Y luego agrega algo: amado hijo. Mire usted la relación tan estrecha, tan íntima, una relación preciosa. Amado hijo, porque Pablo reconoce a Timoteo como su hijo espiritual, así le denomina, y también le ve como su eventual sucesor en el trabajo ministerial. Luego termina ese verso 2 con un saludo potente, y digo potente por las palabras que conjuga, pero además es un saludo íntegro y es un saludo divino. A Timoteo, gracia, misericordia y paz, todo el combo de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ya aquí Pablo ha hecho su presentación, que me parece sumamente válida. Deberíamos ir ahora al verso 3. Y en el verso 3 vamos a ver, y quiero hacerlo muy rápido, la referencia que Pablo está haciendo de esta relación. Y no solamente la referencia, sino que cómo él se presenta o se muestra a Timoteo
y juntos pueden encontrar esa empatía. Lo que quiero decir es que está hablando un hombre con una condición a un joven que tiene una condición, y esta condición descansa sobre una plataforma espiritual. Por eso el mensaje puede fluir como nosotros pensamos, pretendemos que este mensaje también pueda fluir. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Timoteo es una persona que está presente en la vida del apóstol. Es una persona que está noche y día siendo llevado, siendo sostenido en oración delante del Señor. Esas son las relaciones lindas. Esas relaciones me hacen recordar la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde nosotros podemos jactarnos a veces y podemos presumir y decir: sabe, hermano, estoy orando por usted. Cuando yo estoy acá y puedo ver los lugares y puedo ver las bancas de mi izquierda y la parte de atrás, y puedo traer la fotografía de muchos de ustedes que hoy, por alguna relación especial, estamos distanciados por lo menos de la práctica de congregación, pero sabe, están retratados en mi mente, y puedo decir como Pablo: noche y día les puedo traer o les puedo llevar en oración al Señor. Eso permite que la relación sea una relación estrecha, pero también íntima, porque es una relación espiritual. Continúa diciendo en los versos 4 y 5, mostrando, Pablo ha dejado claro que tiene toda la autoridad para dar un consejo. Ya usted se dio cuenta, él tiene un apostolado, y ese apostolado se lo ha dado Dios. Él tiene la autoridad para hablar. Algunos de nosotros somos un poco tímidos para hablar, pero cuando Dios nos permite estar aquí y tener su palabra de frente, nos damos cuenta que algo especial ocurre. Ya no soy yo, sino es Él en mí. Y Pablo está consciente de esto. Pablo, con esta autoridad que tiene, se permite dar un consejo como el que le dará más adelante. Ya casi vamos a llegar. Pero además, Pablo sabe qué tipo de persona es Timoteo. Esto es importante, porque entonces no solamente el mensaje, no solamente el que da el mensaje, sino el que recibe el mensaje. Entonces hay tres elementos que son importantes, y aquí los tres elementos tienen que servirse de algo justo y bueno: actitud. He estado pensando cómo la palabra habla, y habla de tantas maneras, y a veces he revisado cómo la palabra no habla. Hay momentos en donde la palabra no habla. No sé si le ha pasado a usted. No importa cuál sea el predicador que usted pueda en algún momento escuchar, ver, este servidor o cualquiera de los que tiene a su alcance. Muchas veces he tenido la oportunidad de estar frente a una enseñanza bíblica, a una predicación, y sabe, no me dice nada. Y he descubierto algo. He descubierto que es fundamental la actitud que yo tenga ante la palabra de Dios, sea cual sea el instrumento que Dios desee usar. Ahora vamos a llegar a los versículos 4 y 5. Estos versículos nos van a confirmar qué clase de personas son las que están hablando, tanto el que envía la carta como el que la recibe. Pablo está hablando en un lenguaje en el que él puede hablar. Es un lenguaje espiritual. Está usando una jerga completamente espiritual, y la persona que escucha la puede entender, y les voy a explicar por qué. Versículo 4: deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hay una estrecha relación, pero mire el 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo es un hombre de fe. Entonces, esta palabra y este consejo no es un consejo para cualquiera. Es un consejo para aquellos en quienes la fe es un valor, es una realidad. Entonces, para ustedes, amados y amadas, para la iglesia es gente de fe. Es este mensaje. Y él dice: trayendo a la memoria la fe no
fingida. Y una fe no fingida es una fe que permanece, es una fe que es constante, es una fe que no se cae. Puede tener baches, pero es una fe que no merma. Pero una fe fingida es otra cosa. La fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Pablo está convencido de la clase de individuo que es. Ahora comienza con el consejo, y yo el consejo lo voy a resumir en tres argumentos o tres descripciones básicas. Quiero que analicemos el consejo del verso 6. Mire que él no llegó al 6 sin antes pasar por el 5, 4, 3, 2, 1, la formalidad de la carta. Entonces llega al 6 y en el 6 le dice: por lo cual, o sea, por todo esto que he compartido, entonces ahora sí te aconsejo. Yo he llegado a la convicción que hay consejos que no se deben de dar. Si a usted no le están pidiendo un consejo, no lo dé, aunque a veces caemos en la tentación de hacerlo. Pero Pablo ya tiene una plataforma sólida o suficientemente sólida para poder llegar a donde quería. Por lo cual te aconsejo. Mire qué interesante. El consejo, según veo yo en lo que leo, es un consejo sencillo y directo. A veces nosotros necesitamos que alguien nos hable así, de forma muy sencilla y de forma directa. Y hoy yo he decidido hablar con la congregación así, de forma muy sencilla y de forma muy directa. Pablo tiene un consejo para Timoteo. Dios tiene un consejo para usted. Entonces comenzó diciendo: por lo cual te aconsejo. Ese te significa que está hablando con Timoteo. Claro, tiene la confianza, tiene el espacio, lo puede tutear. Y ahora le dice: te aconsejo a ti, Timoteo. Entonces el consejo es directo, pero también cuando usted escuche va a ser un consejo sumamente sencillo. Que avives el fuego. Esto quiere decir que Timoteo necesita darle vida a algo. Recuerda lo que habíamos conversado al principio: avivar. Dijimos que en forma muy sencilla es darle vida a algo que ha comenzado a morir. Entonces Timoteo necesita darle vida a algo que o está perdiendo vida o ha comenzado a disminuir en su fuerza. Le recuerdo que Timoteo es un joven consagrado, como muchos de los jóvenes que tenemos en nuestra congregación. Timoteo es un hombre de fe, como muchos de los hombres y mujeres de fe que tenemos en esta congregación. Timoteo es un buen hombre, es un joven extraordinario, viene de una buena familia. O sea, que tanto su abuela como su madre eran conocedoras de la palabra. Estamos hablando de una bonita familia. Ese no es el tema. Pablo le está diciendo: necesito que avives, necesito que le des vida a algo que ha comenzado a mermar en ti. No está diciendo que Timoteo es malo, que Timoteo se ha apartado, que es un apóstata, simplemente que ha disminuido su fuerza en algo. Vale la pena escuchar este consejo. ¿Sabe por qué? Porque alguien dijo: las palabras se reciben de quien vengan. Y cuando yo leo y reviso y me doy cuenta que obviamente estas palabras vienen del Espíritu Santo, porque inspiró a Pablo. Ahora sí, ¿quién es Pablo? Repasemos quién es la persona que da el consejo muy rápidamente. Es uno que tiene autoridad. Recuerda, esa palabra es importante, porque cuando una persona tiene autoridad, primero se nota, y no podemos pisotear su autoridad, y menos si esa autoridad viene de Dios. La autoridad que Pablo tiene es una autoridad certificada y viene directamente de parte de Dios. Dios sí es quien le ha acreditado. Dios ha confirmado su apostolado. Dios es el que hizo así. Además, tiene antecedentes históricos muy interesantes. Filipenses capítulo 3 versos 4 al 6
dice y cuenta más o menos quién es él y qué ha hecho y cuál es su currículum vitae. Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pero Pablo era un hombre que había tenido la oportunidad de crecer cerca de esta palabra, instruido a los pies de uno de los más grandes sabios como Gamaliel. O sea, Pablo tenía todos los números para que una persona simple, sencilla, con dos dedos de frente, se sentara para escucarle y aceptar su consejo. Entonces el consejo es un consejo sencillo, pero también directo. En segundo lugar, el consejo es un consejo que lo invita a tomar una acción. Hay consejos en donde solamente lo recibo y ya, pero este consejo le está invitando a él a tomar una acción, a tomar parte en algo. Y esto es interesante. El producto final dependerá solo y absolutamente de él. Solamente y de forma absoluta en Timoteo descansa el producto de lo que él pueda cosechar. La tarea de avivar el fuego es una tarea que está circunscrita al individuo. Las personas que en algún momento hemos tenido que decimos atizar un fuego, entonces somos los que agitamos algo de manera que el fuego pueda cobrar un poquito más de oxígeno y tomar esa fuerza o esa vida. Parece que Pablo está intentando motivar a Timoteo. Quizá es lo que estamos intentando nosotros hacer también con usted, motivarle para que sea cual sea su circunstancia, su condición, su filosofía, su razonamiento, usted se permita escuchar la palabra de Dios, lo que Dios le está diciendo a Timoteo por medio de Pablo, que quizás sea lo mismo que nos está diciendo a nosotros. ¿Qué es motivar? Si Pablo está intentando motivar, entonces sería bueno definir esta palabra. La motivación es un estado interno, según una definición, que da o que dirige al organismo hacia metas o fines determinados. Es algo que nace desde adentro y nos dirige hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta que éstas sean culminadas. Este término está íntimamente relacionado con la voluntad y el interés. Una persona que no quiera o que no tenga interés permanecerá en la misma condición, en la misma circunstancia. Entonces la idea es sencilla. El avivamiento no es tarea de los demás. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, quisiéramos que el avivamiento sea algo que sucede allá y nos afecte acá, o que suceda allá y me impacte a mí, o que se dé atrás y su impacto rebote en la espalda sobre mí. Pero el avivamiento no es tarea de los demás. El avivamiento es algo que nos corresponde decidir. Esto es fuerte. He estado revisando estos días porque también, al igual que muchos, hay momentos en donde comenzamos a bajonearnos y a hacernos preguntas y a rascarnos la cabeza y a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay apatía? ¿Por qué hay desinterés? ¿Por qué hay desunión? ¿Por qué no hay visión? ¿Por qué no hay propósito? ¿Por qué las cosas no están saliendo como o me gustaría o como debería ser por mi esfuerzo y mi entusiasmo? Bueno, quizá nosotros tenemos que experimentar este tipo de avivamiento. Yo tengo que anhelar el avivamiento, anhelarlo. Yo lo anhelo de verdad. 2, yo tengo que decidir por el avivamiento, por lo cual te aconsejo que avives. ¿Quién? Tú y yo. Es lo que está diciendo Pablo. Te aconsejo. Y tercero, yo tengo que permitirme el avivamiento. Y la última reflexión, ¿avivar qué? Después de todo, el consejo es que avives, pero ¿avives qué? Que avives el fuego
del don de Dios que está en ti. Entonces no es algo que no existe, no es algo tampoco abstracto que no puedo identificar. No, está siendo muy concreto, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cada creyente o cada hijo de Dios ha recibido un regalo de conformidad con la Biblia. Este regalo se llama don. Estos regalos nos han sido dados para que edifiquemos, construyamos o para que cimentemos, cualquiera de todas. Mire, voy a repetirlas: para que edifiquemos, para que construyamos o para que podamos cimentar, cualquiera de todas. El don nos ha sido dado para esto. Entonces el don es una capacidad que Dios nos da, una capacidad sobrenatural. Puede ser fuerza, puede ser habilidad, puede ser alguna capacidad especial. Algunos hemos dejado opacar este regalo, este don, estas herramientas, esta gracia o estas habilidades. Le voy a decir cómo se opacan. Usted me va a dar la razón, sí o sí. Alguien dijo que lo que no se usa se atrofia. Últimamente hemos dejado algunas prácticas que de alguna manera estábamos teniendo. A veces cuando dejamos de expresar el amor, de manifestar el amor, empezando la pandemia, alguien se acercó y me dijo: ¿sabe, pastor? A mí no me afecta eso de no tener que saludar. Más bien por mí mejor. Yo dije: wow, por mí no. A mí me gusta abrazarle a usted. A mí me gusta estrechar su mano. Me gusta ser un hombre de contacto. Pero lo que no se usa se atrofia. Entonces se nos ha impedido usar nuestras manos, nuestros brazos para expresar amor. Algunos de nosotros dejamos de compartir, como eventualmente lo solíamos hacer, el amor de Dios. Algunos hemos dejado de ser afectivos, pero no solamente de forma física, sino en otras áreas, donde podíamos llamarnos, donde podíamos visitarnos, donde podíamos impactarnos con lo que Dios nos ha regalado. Dejamos de compartir las enseñanzas. Aquellos que tienen la habilidad de poder compartir buenos mensajes, todo eso hemos dejado de hacerlo. Hemos opacado, hemos dejado nuestras herramientas y no nos hemos permitido recrearlas. Dios un día nos va a llamar a cuentas, sí, amados, y nos preguntará por ese don. La palabra nos deja claro que ese don no fue dado para lucrar, y le voy a explicar. Puede ser que usted no esté usando sus habilidades, todo lo que usted pueda agregar a su vida para hacer vida de iglesia. Pero si usted continúa trabajando y usa su mente para trabajar y usa sus pies para ir y para regresar, y sus manos y sus ojos, y eso al fin y al cabo va a traer algún beneficio económico, bendito sea el Señor. Pero por encima de todo eso, Dios nos ha dejado a nosotros estos dones para edificar, para construir y para cimentar en el reino de Dios. No para holgazanear, como a veces solemos hacer. Imagínese, amado y amada, pensemos fríamente. Ya no hay culto, no hay que levantarse temprano, no hay que bañarse temprano, e incluso tampoco es que tengo que conectarme. Yo me conecto después. No es cierto, mayormente no es cierto. Son casos muy raros los que podemos ver que sucedan. Pero si usamos el tiempo para otras cosas, tampoco es un tiempo para protagonizar. Nuestros dones no fueron dados para protagonizar, fueron dados para cimentar, para edificar y para construir. Simplemente es para aportar, ayudar, servir, hacer las cosas que sucedan y hacer que sucedan bien. Dios desea avivar a esta congregación. Dios nos está dando los argumentos, nos está dando las excusas, nos está dando las oportunidades. Pero recuerde, el avivamiento tiene que empezar en mí. Yo tengo que comenzar, tengo que desear, anhelar y permitirme ese avivamiento.
Amado, ¿ha recibido usted un regalo de parte de Dios? Yo sé que sí. Si usted es un hijo de Dios y un creyente, yo sé que sí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con él? El verso 7 es determinante. Yo quería llegar allí. Y nos da pie para que no hayan excusas. Porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, sí puedo, de amor, así que no diga que no amo, y de dominio propio. Basta prestar atención a esas tres palabras y muchas cosas serán sanadas en el contexto de la iglesia, y usted podrá empezar a avivar el fuego del don de Dios que Dios ha puesto en usted por la imposición de las manos del presbiterio. Quiero orar y quiero dar la oportunidad a todo aquel que hoy ha tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, pero no puede entenderlo todo o no puede ser impactado de la forma en que un hombre de fe puede hacerlo, porque todavía no conoce a Jesús. No es un problema y no le juzgamos. Es que primero necesitamos conocer a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, como lo pudo hacer Pablo en ese encuentro precioso camino a Damasco, y como lo hizo Timoteo desde niño por la influencia que tenía de la abuela y la madre, entonces este mensaje se vuelve claro. Pero usted, que a lo mejor hoy ha tenido la oportunidad de enchufarse y escuchar este mensaje, quisiéramos darle la oportunidad, porque Dios tiene un don para usted. Él tiene un regalo. Ese regalo comienza con la salvación. Así que yo quiero animarle. Si usted desea entregarle su corazón a Jesús en este momento, si usted desea ser un hombre de fe, un hijo de Dios, si usted desea hacerlo, entonces reconozca, como hemos reconocido nosotros, que somos pecadores. La Biblia lo dice, y vamos a tomar la decisión de arrepentirnos. Eso es lo que queremos que usted haga en este momento. Reconozca que usted es pecador, arrepiéntase y permítale a Jesús entrar en su corazón y ser su Señor y su Salvador. Por favor, le animo, repita esta oración, repítala y deje que el Señor haga la obra en usted. Repita, por favor, después de mí: Señor Jesús, yo entiendo que todavía necesito ser impactado por tu sangre preciosa. Soy pecador y lo reconozco, y te pido perdón, me arrepiento. Y además quiero rogarte que seas mi Señor y mi Salvador. Por favor, te lo ruego. Y sello esta oración en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por lo cual te aconsejo, iglesia amada, que avives el fuego del don de Dios. ¿Qué es lo que lo entristece? ¿Está resentido? ¿Está triste? ¿Está desanimado? ¿Está afectado? ¿Está distanciado? ¿Qué es lo que usted ha comenzado a dejar que muera en usted o que pierda fuerza en usted? El Señor le está animando y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo quiero pedir al Señor que esta oración que voy a hacer tenga impacto. Si hay algo en donde usted ha perdido fuerzas, que el Señor en este momento le fortalezca, porque es su decisión. Usted lo anhela. Vamos a experimentar algo lindo, pero lo vamos a experimentar juntos para la gloria de Dios. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte la honra y la gloria, y saber, Padre, de que tú me permites recapitular no solamente la historia, sino la vida de dos personajes, Pablo y Timoteo, dos hombres de Dios que marcan mi vida. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Y yo quiero, Dios, que tú me des la oportunidad a partir de hoy avivar ese fuego, porque necesito darte lo mejor a ti, pensar bien, pensar con amor, sin resentimiento, sin juicios, sin debilidades. No quiero estar triste, ansioso, desganado, desanimado. Quiero, Dios, entregarme plenamente para que tú puedas hacer esa obra, porque yo la deseo. Espíritu Santo, muévete en mí,
muévete en cada hombre, cada mujer de esta congregación y trae tu paz, trae tu bendición y permite que seamos la iglesia que tú quieres, que seamos para la gloria de tu nombre. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente, iglesia amada.